que el mensaje de hoy se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 18. Amén. Y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Por si acaso, esa NTV es la versión en la que está el texto, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Les preguntaba ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Imagino que todos queremos ser llenos de Él, ¿no es cierto? ¿Y cuándo fue la última vez que fuimos llenos del Espíritu Santo? Y por último, si acaso sabemos bíblicamente qué significa ser llenos del Espíritu Santo. No lo que dice la doctrina pentecostal, no lo que dicen los métodos, lo que dice la palabra acerca de qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y este versículo, el versículo principal, lastimosamente, junto con otro más, ha servido, o no ha servido el versículo, sino ha sido mal interpretado o mal visto para definir lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Porque el apóstol está diciendo: no se emborrachen con vino, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Y mucha gente ha malinterpretado esta idea pensando de que uno puede embriagarse espiritualmente. Y eso es falso. La Biblia jamás enseña eso. Porque el concepto de embriagarse es una idea de estar fuera de sí, perder dominio sobre sí mismo, sobre mis impulsos, sobre mis decisiones o sobre mis sentidos. El que está ebrio no tiene dominio de sí mismo. Lo sabemos, ¿no es cierto? No solo por experiencia, sino científicamente así funciona el alcohol y todas las drogas. Nos hacen salirnos de nosotros mismos y perder el control. Por lo tanto, comparar la idea de la llenura del Espíritu Santo con estar ebrio en el Espíritu es contraproducente. ¿Por qué? Porque Dios no nos hace perder el control y el dominio de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que el Espíritu que nos dio Dios no fue un espíritu de descontrol, sino de dominio propio. Por lo tanto, el Espíritu Santo no va a hacer que perdamos el control. Hay alabanzas que dice: quiero adorarte, o quiero hasta perder el control. Y eso no es bíblico, porque el Espíritu no nos hace perder el control. Por el contrario, el Espíritu nos hace estar en nuestros cabales, más que nunca, en nuestro total sentido. Nos hace ver las cosas correctamente, nos hace caminar correctamente, tomar decisiones sabias, no impulsivas, sino sujetados en la voluntad de Dios y no en nuestros impulsos. El apóstol Pablo dijo: no caminamos por vistas o por nuestros sentidos o circunstancias, sino por fe, por lo que la palabra nos enseña, que es una fe racional, no impulsiva, no emocional, sino con convicciones, que no descansa en circunstancias. Mientras Dios me bendiga, yo sirvo. No, eso no es una fe genuina. Aunque Dios no me bendiga, yo sigo creyendo en Él y le sigo sirviendo porque Dios se lo merece, porque es digno de toda honra y de toda gloria. Amén. ¿Y cuál ha sido el problema de esta idea? De que hemos creído o hemos pensado que la llenura del Espíritu Santo se encasilla en expresiones, en emociones. Pedimos: Dios, lléname, para sentir esa explosión de alegría, de gozo que nos hace llorar y que nos hace levantar manos y que no nos importe nada. Y reducimos ese momento o esa circunstancia a la llenura del Espíritu Santo. Inconscientemente, tal vez. Pero cuando pedimos: Dios, lléname, pensamos en eso. En ese momento quiero desbordar de gozo. Quiero sentir que mis problemas no existen y solo pensar en ti. Y pensamos que eso es la llenura del Espíritu Santo. O por el contrario, cuando vemos a una persona que está profetizando, que está hablando en lenguas o que está haciendo cualquier otra cosa, debe estar lleno del Espíritu Santo esa persona. O que está derramada en el suelo llorando y alabando a Dios, debe estar llena del Espíritu Santo. Bíblicamente, esas dos ideas no se relacionan. No significa que una persona que experimente esas circunstancias, esos momentos o algún don no sea lleno del Espíritu Santo. Puede una persona efectivamente ser llena del Espíritu Santo y experimentar eso o no. Pero eso no es la llenura del Espíritu Santo. Manifestar un don tampoco es la llenura del Espíritu Santo.
ese gozo incontrolable, ese llanto que uno no puede controlar, el hablar en lenguas, el danzar, el profetizar, no es sinónimo directo de estar lleno del Espíritu Santo. Porque cuando uno lee todos los registros de cómo el Espíritu Santo llenaba, no solo en el Nuevo Testamento, sino además en el Antiguo, no vemos nada de eso. Nada de eso. Vamos a ir viendo más adelante ejemplos de personas que fueron llenas del Espíritu Santo o que se les pedía como requisito ser llenos del Espíritu Santo, pero se relacionaban con cosas totalmente distintas, a expresiones o a manifestaciones o a emociones totalmente distintas. Entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Lo que leíamos en el devocional, Hechos capítulo 4, 31, lo voy a volver a leer. Después de esa oración, en el lugar donde estaban todos reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado de haber sido llenos del Espíritu Santo? Y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Estaban los 120 reunidos en el lugar alto, en el aposento alto, y de repente cae el Espíritu Santo como lenguas de fuego, cumpliéndose la profecía de Joel que dice que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne, sobre toda persona que le invocare. ¿Y qué pasó? Sus discípulos que estaban escondidos, el Pedro que le negó, el Pedro que se ocultó, predicó con valentía. Fueron transformados a tal grado que el Espíritu hizo que hablaran en otros idiomas de otras culturas para que todos los que estuvieran allí escucharan el mensaje de Dios. Ese fue el resultado de esa llenura. Quizás levantaron manos, sintieron un gozo incontrolable, ganas de llorar. Sí, probablemente. Pero ¿cuál fue el resultado? No fue el llanto, no fue la alegría. Fue un deseo, un ímpetu fuerte. Lo que no podían contener no era el llanto, era el deseo de predicar la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos algo muy similar a lo que sucedió acá. Y es Jeremías. Jeremías fue llamado por Dios a predicar, a anunciar un mensaje muy poco popular. La gente terminó odiando a Jeremías. No terminó siendo bien recibido su mensaje. Pero ¿qué dijo Jeremías? Hay un fuego en mi interior que no me deja callarme. No me deja que yo me oculte este mensaje. Aunque no sea popular, aunque esto me provoque la muerte, no puedo callar. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Predicar la palabra, pero no es lo único. Hechos capítulo 6, verso del 1 al 3. El contexto, la iglesia comenzó a crecer a tal punto que la gente se empezó a quejar, tanto griegos como judíos, que no los atendían a todos bien, porque los apóstoles eran los que estaban haciendo toda esta labor. Entonces los apóstoles dijeron, en verdad está mal que hagamos esto. Nosotros nos deberíamos dedicar a la palabra, al estudio, a enseñarla, a la oración. Búsquense personas que cumplan ciertas características para que ellos sirvan la mesa y atiendan a la gente. Un trabajo que cualquiera, en verdad, uno no dice, no necesita tanta cosa, ¿no es cierto? No es como un apóstol, que él sí necesita ciertas características importantes, un líder. Pero ¿cuáles son los requisitos? Son requisitos tremendamente difíciles de completar. Varones de buen testimonio, varones sabios, prudentes, pero el requisito más importante y que engloba todo el resto, que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la solicitud para que la condición sea llenos del Espíritu Santo? ¿Profetizar? ¿Hablar en lenguas? ¿Predicar acaso siquiera? No, ninguna de esas. ¿Cuál fue el requisito que condiciona esta petición? ¿Ser lleno del Espíritu? Servicio. Solo eso, servicio. Nada más que servicio. Por lo tanto, ¿por qué pedían que fueran llenos del Espíritu Santo? Porque un símbolo de ser llenos del Espíritu Santo es el servicio por amor. No es solo levantar manos, que vuelvo a repetir, no está mal, pero no podemos relacionar eso con la llenura del Espíritu Santo. Son cosas distintas. Ser lleno del Espíritu Santo es el deseo de predicar la palabra de Dios, como veíamos en los apóstoles, en Hechos, pero también un deseo ferviente de servicio, de sometimiento, porque ellos se sometieron a los apóstoles, sirviendo mesas, atendiendo a viudas, a huérfanos, a pobres. Eso era ser lleno del Espíritu Santo. Veamos otro ejemplo, y este es más cercano, o un poquito más de mayor importancia, porque es el propio Jesús. Lucas capítulo 4, verso 1 y 2. Entonces Jesús,
lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado? Se sometió y obedeció la guía del Espíritu Santo. Seguidamente de que dice que fue lleno del Espíritu, dice que fue guiado por el Espíritu hacia el desierto. ¿Jesús sabía lo que iba o el Espíritu le tenía una sorpresa? Tenía claro de a dónde iba Jesús. Tenía claro que iba a estar con 40 días de ayuno, que iba a ser tentado por el diablo. Pero ¿cuál fue el resultado de la ayuno del Espíritu Santo? No importa, si Él me guía allá, Él me sustentará allá. Entonces, en estos 3 ejemplos podemos ver el principio, uno de los principios que significa el ser lleno del Espíritu Santo, que hay un deseo de predicar, que hay un deseo de servir y por lo tanto se resume todo en esto, hay un deseo de obedecer la palabra de Dios. Y antes de continuar me gustaría preguntar otra vez, ¿quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Queremos ser llenos del Espíritu de Dios? ¿Queremos predicar? ¿Queremos servir? ¿Queremos obedecer a Dios con fervor? ¿Con pasión? Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Decía al principio que tendemos a relacionar la manifestación de dones, o tendíamos a relacionar la manifestación de dones con la llenura del Espíritu Santo. Pero Pablo nos da un sopetón y nos para en seco y nos dice, no funciona así. De hecho, si el don no está acompañado de un fruto, que el fruto sí es señal del Espíritu Santo, ese don no sirve. 1 Corintios capítulo 13, verso 1 al 3. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso y un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Ser lleno del Espíritu no significa tener una gran diversidad de dones. Profetizar, hablar en lenguas, incluso hasta podemos poner manos sobre los enfermos y que sanen o echar fuera demonios. Pero si no tenemos lo que realmente significa ser lleno del Espíritu Santo, eso no sirve. ¿Cuál es la mejor manera de distinguir a alguien que está lleno del Espíritu Santo? Es que demuestra los frutos del Espíritu Santo. Si yo le dijera, hermano, ¿sabe que en mi casa tengo unos árboles gigantes de manzanos? Y ustedes van y en verdad no hay ninguna manzana. Hay uvas. ¿Qué sería yo? Un mentiroso. Porque le estoy diciendo algo que no lo estoy demostrando, no estoy dando el fruto que supuestamente estoy diciendo que tengo. De la misma manera no podemos decir o que este es lleno del Espíritu Santo o que yo soy lleno del Espíritu Santo si no tengo sus frutos. Ese es el distintivo. Jesús lo dijo. Hay una sola manera de conocerlos. Una sola. No se trata de cuánto prediquen o de cómo prediquen. No se trata de cuántas buenas obras hagan. Ni siquiera de quizás los milagros que pudiesen hacer. Porque Jesús dirá en un momento, no los conozco a pesar de que profetizaron, de que echaron fuera demonios o predicaron. La única manera de distinguir a alguien verdadero, alguien que me ama, alguien que sirve a Cristo, alguien que es lleno del Espíritu, es por los frutos del Espíritu. No hay ninguna otra. Alguien que produce frutos del Espíritu predica, sirve y obedece. Alguien que tiene los frutos del Espíritu se somete, cree en Dios a pesar de las circunstancias, sigue sirviendo a pesar de los problemas. No condiciona al Espíritu a ciertos momentos o circunstancias, sino que sabe que el Espíritu es una persona que vive a diario con nosotros y desea una relación íntima con nosotros. ¿Queremos ser llenos de su Espíritu? Amén. Eso es lo que necesitamos. Ser llenos del Espíritu Santo. Para predicar, para obedecer, para servir con pasión. Porque a través de esto es que vamos a ser bendecidos. Los momentos de gozo que podemos experimentar con Dios son maravillosos. Cuando sentimos esa alegría que opaca todos nuestros problemas, es maravillosa. Pero eso no es la llenura del Espíritu. Por el contrario, cuando sentimos ese deseo de servir, de obedecer a Dios aun cuando pareciera que no nos conviene,
de predicar a otro y ver cómo otra persona recibe la palabra de Dios y entrega su vida a Cristo, eso sí es real, eso sí es verdadero, eso sí es el Espíritu Santo. Cuando nos arrepentimos, eso es el Espíritu Santo. Cuando sentimos el perdón de Dios, eso es el Espíritu Santo. Cuando nosotros perdonamos a aquel que no nos lleva bien, cuando abrazamos a nuestro enemigo, eso es el Espíritu Santo. No es solo llanto, no es solo manos levantadas. Sí, Dios se puede manifestar allí, podemos sentir su presencia y es tan grande que nos hace desbordar de gozo tal vez. Pero eso no es la plenitud del Espíritu Santo, ni su poder. Ni siquiera se trata de milagros. Se trata de vidas salvadas. Una manifestación del Espíritu Santo es cuando alguien se acepta a Cristo y se arrepiente de sus pecados. Esa es la mayor manifestación del poder del Espíritu, porque es por medio de su Espíritu que podemos recibir salvación. Es el Espíritu Santo el que obra en salvación en nuestros corazones, el que hace efectiva nuestra resurrección en Cristo, nuestra nueva vida, como dijo Pablo. Yo he muerto y hay uno que vive en mí, y es Cristo por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Que podamos ser llenos del Espíritu Santo en toda su plenitud para poder servir, obrar de acuerdo a su voluntad y no la nuestra. Que no encasillemos a circunstancias el poder de Dios, sino que podamos vivirlo a diario en obediencia y servicio a Él. Amén. Lo invito a colocarse de pie y que oremos por esta palabra. Que Dios llene nuestra vida de su Espíritu Santo. Cantamos y en el estricto rigor del sentido está mal. Ven, Espíritu, ven. Dios no tiene que venir si Él ya está acá. Él ya está en nosotros, pero cuando cantamos eso no le pedimos que Él venga pensando que no está, sino que Él realmente haga su obra en nosotros, que Él nos llene. Amén. Oremos a Dios. Amado Padre, estamos en tu presencia, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en medio de nosotros. Estás obrando, como dice una alabanza, aunque no pueda verte, estás obrando. Gracias, Señor, porque somos barro en tus manos. Eres tú nuestro alfarero, moldéanos, Dios. Perdónanos, Espíritu, si tal vez te hemos reducido a momentos, a circunstancias, a emociones. Tú eres Dios, Espíritu Santo. Vives en nosotros. Gracias, Espíritu, porque nos habla, nos acaricia, nos hace sentir tu presencia. Y te pedimos realmente sabiendo lo que significa. Llénanos, Espíritu Santo, de ti. Llénanos de ese valor para predicar tu palabra con valentía, como los apóstoles en el libro de Hechos. Llénanos para poder servirte como Esteban. Llénanos para poder obedecerte como Jesús. Llénanos, Espíritu Santo, de ti. Somos tuyos, te pertenecemos, hemos muerto a nosotros mismos y ahora vives tú. La vida que ahora vamos a vivir, la viviremos conforme a la fe en el Hijo de Dios, siguiendo tus pasos, tus preceptos, obedeciéndote a ti. No por circunstancia, no por vista, sino por fe. Gracias, Dios, por tu palabra. Llénanos, llénanos más y más y más de ti. Que seas tú en nosotros y no nosotros. Más de ti y menos de mí, Dios. Más y más y más y más de ti, Señor. Que podamos, como Jeremías, sentir ese fuego en nosotros que no nos deja callarnos. Ese deseo de servir, de obedecer, de compartir. Pero todo, Señor, con amor, porque comprendemos que sin eso nada vale. Espíritu Santo, nútrenos con tu palabra, con tu presencia, con momentos de intimidad contigo para poder dar frutos. Queremos dar fruto que te agrade. Paz, bondad, gozo, amor, benignidad, mansedumbre, templanza. Somos tierra dispuesta. Siembra en nosotros, Espíritu, tus frutos. Queremos honrarte y glorificarte, Jesús, a ti y solo a ti, Señor. Gracias por tu presencia. Purifícanos y lávanos. Queremos conocerte cada día más, Señor. Ir de gloria en gloria, como cantábamos, Señor. Sumergirnos en tu río.
Gracias, Señor, por tu presencia. Muchas gracias, Señor. Quedamos ante ti y queremos darte toda honra y toda gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria de nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.